Capítulo 3. Noji Ai Ai. Un momento después de haber abandonado el salón, Empty abrazó suavemente la espalda de Kurumi. ¿Qué ocurre? No es nada, ya hemos empezado. Si no estás preocupada de que seamos emboscadas por un ataque sorpresa. Por supuesto que tengo esas preocupaciones. Sin embargo, yo solo conozco a una, solamente existe una persona que es capaz de emboscarme. ¿Te refieres a? En ese momento, cuando Empty estaba a punto de preguntar, Kurumi sujetó a Empty, quien estaba detrás suyo, y la llevó hacia una ventana que estaba en la esquina del pasillo para abandonar este lugar. Inmediatamente después, el espacio donde Kurumi y Empty estaban paradas hace un momento se había derretido. Sería bueno que cerraras tus ojos y contuvieras la respiración. El pasillo derretido expulsó humo a una velocidad espantosa con un furioso ímpetu. Empty, quien había cerrado sus ojos, sintió como su cuerpo era envuelto por la sensación de estar flotando en el aire. Parece que Empty había sido sujetada de la mano y levantada. Para ser honestos, el intenso vértigo causado por volar y la fuerte atracción gravitacional, le estaban haciendo realizar un acto penoso. Me siento enferma, siento que algo está por salir. Si llegas a vomitar te arrojaré sin pensarlo. Empty murmuró algo para sí misma, como era de esperarse de Kurumi, usó toda su ridícula fuerza para levantarla en el aire. Repentinamente, la sensación de flotar había desaparecido. Con miedo, la chica comenzó a abrir sus ojos. Un resplandeciente cielo azul, su mano estaba siendo sujetada por la de Kurumi. Y también, frente a sus ojos. Ai Ai-san. Te dije que me llamaras Noji. Ai Ai Noji estaba sujetando su larga lanza con un líquido púrpura saliendo de la punta. Justo como esperaba, difícilmente puedo creer que eres un espíritu. De cualquier modo, es probable que las demás también estén llevando una continua observación de ti, a pesar de que el espíritu, Kurumi, les había dicho quién era y revelando su apariencia, su verdadera fuerza era todavía desconocida para todas. Por lo tanto, las otras 8 habían elegido observar como la mejor opción. De igual forma, Noji también creía que esa era la opción más acertada. A pesar de que ella creía eso, también pensaba que elegir una opción tan cobarde como esa era verdaderamente una mierda. Entonces, he decidido pelear contra ti, autoproclamada espíritu. Un destellante reír Youko suavemente empezó a desbordarse sobre su uniforme, tomando la forma de un vestido astral. Por favor, esperen un momento. No me digan que planean pelear en el tejado de una torre tan pequeña como esta. Al menos háganlo en un lugar seguro. Rechinar, Basilisk. Acompañado con un rugido, la punta de la lanza se dirigió hacia Kurumi. Noji Ai Ai nació en una familia donde le dieron un nombre cómico de manera graciosa. Hasta un punto que podría ser llamado como supervivencia, su infancia misma podría ser descrita como una miseria. Sin embargo, después de convertirse en una estudiante de secundaria, ella puso todo el empeño posible para cambiar su destino. Pensó que debería vivir sola. Y rezó de todo corazón deseando estar en un lugar sin conexión con el amor y la amistad. Algunas veces este pensamiento la hacía sentir solitaria, pero en muchas ocasiones esto trajo calma a su sentido de la serenidad. Incluso si esto significaba ser el blanco de burla de otros y ser conocida como una retorcida mujer. Ese era el estilo de vida que había decidido. Además, a ella no le importaba en lo más mínimo. Los únicos sentimientos de disgusto que poseía eran hacia su propio nombre. Además, la razón de esto no fue porque su nombre era lindo, sino que este no concordaba con su propia imagen. Si este nombre cargaba con las esperanzas de sus padres, su propia esperanza, si este nombre significaba algo. Entonces no importaba qué nombre ella tuviera, cualquiera hubiera estado bien. Su madre una vez había dicho un día mientras bebía. No recuerdo cómo es que te he dado tu nombre. Ella le había dicho eso mientras reía descontroladamente, tarareando una canción con Yaya en la letra. Ese día Ai Ai había decidido abandonar su hogar sin duda alguna. Ella fue invitada al mundo vecino cuando estaba pensando utilizar el dinero que adquirió del preciado bolso de su madre. Fue en ese momento que sintió una reacción. El sentimiento de estar siendo arrastrada hacia el mundo vecino fue tan dulce como una golosina y venenoso como la nicotina. Dicho esto, en la mente de Noji, el recuerdo de haber descrito esto no existía. Ella solo recordaba su nombre. Que el arma llamada un Signet Ángel estaba en sus manos y que el vestido astral serviría como su armadura. Comparado con la realidad, este lugar se sentía como el paraíso. Podías pelear para conseguir comida. La victoria significaba vivir. Lo opuesto al otro mundo, en donde por más pelearas no conseguirías comida. Incluso si llegabas a ganar, no conseguirías nada.
¿Qué fue lo que había olvidado de su pasado? Ella no había intentado recordarlo ni siquiera una sola vez. Solamente su nombre no pudo ser olvidado. No fue por amor hacia sus padres, sino que fue debido a que su nombre era la única prueba de su identidad. Más allá de eso no significaba nada. Ella había olvidado los rostros de su familia así como también sus preciados recuerdos con alguien conocido. Ella no consideraba a nadie como una existencia necesaria y tampoco quiso convertirse en una para alguien. Incluso si esto le provocara risa varias veces, ella no había intentado cambiar su nombre. Solamente había una cosa a que ella había decidido: matar a quien se haya reído de su nombre. Noji Ai había decidido eso. En ese momento en que la chica atacó con la lanza que estaba sosteniendo, Empty finalmente entendió que ese ataque era el comienzo de una batalla a muerte entre Kurumi y Aya. Eres verdaderamente impaciente, me hubiera gustado esperar por otros 50 años. Kurumi trivialmente evadió la lanza venenosa que fue hacia ella. Si fuera tocada, seguramente sería envenenada en el momento. Si alcanzaba sus ojos, le causaría ceguera. Pero no importaba si ese veneno era capaz de matar a una persona en 5 minutos, no tenía sentido si no lograba alcanzarla. No me subestimes. El líquido que ya debería de haber caído, se retorció y dirigió hacia Kurumi nuevamente para atacarle, pasando por su vestido astral. Qué conveniente es tener una función de seguimiento. Kurumi se tiró al suelo mientras sostenía a Empty a su lado. Empty lanzó un grito, pero incluso si ella no se desmayaba debido al miedo, el cansancio de correr frenéticamente en círculos mientras escapaba del veneno le impuso ganas de vomitar, por lo que hizo un gran esfuerzo en resistir las ganas de hacerlo. El veneno las estaba persiguiendo en forma de una serpiente líquida que se precipitaba hacia ellas a una velocidad de más de 200 km por hora. Esquivar, esquivar, esquivar. Si el más mínimo rasguño fuera recibido, el venenoso líquido se encargaría de erradicar la vida de su presa. Un legendario monstruo que petrificaba a los espectadores, el rey serpiente Basilisk era el nombre más adecuado para este Unsigned Angel. Zafkiel. Detrás de la espalda de Kurumi, un enorme reloj había aparecido. La manecilla de la hora parecía estar separándose del dial que la sostenía. Empty vio esto con una expresión llena de perplejidad. ¿Qué fue eso? Kurumi no respondió mientras decía algo para ella misma. Tener solamente una mano es realmente un inconveniente, dejarme ir sería la opción más sensata, ahórrate eso. Si necesitas que te deje ir, entonces lo haré cuando estés a 30 centímetros bajo el suelo. Ah, eres la molestia entre las molestias más grande que existe. Tan problemática que quiero morir. ¿Eh? ¿Qué? Empty no pudo detenerla en el pequeño segundo que le tomó hacerlo. Kurumi apuntó el cañón de su arma a su 100 y pulsó el gatillo sin titubear. Don, el sonido de un disparo resonó. Noji y Empty miraron perplejas la escena que había ocurrido. Sin embargo, fue Empty la primera en percatarse de que no había pérdida de sangre. Zafkiel primera bala al F. El cuerpo de Kurumi, que estaba colapsando, se levantó de repente y comenzó a acelerar. ¿Qué? Frente a sus ojos, una sonrisa similar a una serpiente fue dibujada en el rostro de Kurumi, mientras se acercaba a Noji. La habilidad de rastreo está bien, pero ¿no son tus movimientos un poco lentos? En un momento, en solo un breve instante, Kurumi vio a través de las características especiales de Noji. No las de su Unsigned Angel que la estaba persiguiendo, sino que fueron las de su propio poder. Si se estuviera siguiendo el proceso de pensamiento de un humano, sería absolutamente imposible lidiar con la velocidad de Kurumi. Más importante, Noji se había quedado en el mismo lugar desde el principio. Ella se había podido mover en al menos 4 ocasiones, pero no lo hizo, incluso durante los momentos en que Basilisk se movía para atacar. Si hubieras adoptado una estrategia de pinza junto a la serpiente, habrías tenido oportunidad de forzarme a un jaque mate. Pero dado a que no lo has hecho, entonces debe de haber una razón, ¿cierto? Noji disfrazó su conmocionada expresión con una sonrisa burlona. Ah, es porque hasta ahora no había razón para hacer algo como eso. Una confesión sincera. Hasta este momento, Empty no había tomado en serio a lo que ellas llamaban guerra cita. Algo así como pelear, como herirse, seguramente esas heridas causarían dolor. Suficiente como para hacer a una persona llorar, eso fue lo que Empty había pensado. Sin embargo, lo de ahora había superado el límite de su imaginación. Un disparo resonó bajo el cielo azul. Le había tomado un tiempo a Empty entenderlo, entender que Kurumi le había disparado a Noji. La sangre estaba desbordándose. El vestido astral había sido destruido. La chica había colapsado. Espera. Empty desesperadamente quería alcanzarla.
Pero, dado que se encontraba bajo los brazos de Kurumi, no pudo hacerlo. Noji todavía tenía una ligera expresión conmocionada mientras colapsaba. Kurumi bajó a Empty de sus brazos después de eso. En una calle sin autos, Noji se encontraba tirada. Ah. Todavía estaba con vida. Empty quedó atónita ante este milagro. Cuando sus pies tocaron el suelo, Empty corrió hacia Noji en pánico. ¿Estás bien? ¿Me veo bien? Maldita sea. Entonces, ¿admites que soy un espíritu? Frente a la pregunta de Kurumi, Noji respondió con una mirada desafiante. ¿No con que es así? Kurumi levantó su pistola corta. Noji se mantuvo sonriendo mientras se concentraba en el cañón de la pistola. Hasta nunca, Noji-san cierra el pico y dispara. El sonido de un disparo se escuchó nuevamente. La bala de Kurumi había indudablemente destruido el cristal Sepira de Noji. Los movimientos de Empty se detuvieron como si estuviera congelada. No esperaba ese disparo, ni siquiera lo había considerado. A pesar de que este era un juego de vida o muerte, seguía siendo un juego. Con ese punto en mente, era posible abandonar el juego cuando alguien era demasiado débil como para continuar. ¿Por qué has disparado? Kurumi respondió con una extrema rudeza al ser cuestionada. Por favor, abstente de las preguntas estúpidas. Por supuesto que fue debido a que ella seguía con vida, pero eso no significaría que una victoria sería considerada cuando el oponente esté en un estado de incapacidad para pelear. ¿Quién reconocería una derrota reversible? Para que sea aceptada, no hay más opción que asesinar. Y después de que todos mueran, el ganador finalmente será decidido. Empty sabía eso. Ese razonamiento era correcto. No, incluso ese instinto era correcto. Empty ya había entendido esto. Sí, esto era simplemente la prudencia de la naturaleza. Esa era la regla correcta en este juego. Sin embargo, dado que era la correcta, estaba mal. Incluso si es la correcta. Está fuera de cuestión el hecho de que está mal. Deja de bromear. Para ver a este mundo de una manera tan ingenua, me pregunto si habrás tenido una infancia muy feliz en el pasado. Kurumi miró fríamente a Empty. No es así. Creo sí, no era así. Ya sé que soy bastante ingenua. Ya sé que este principio es una irritante filantropía hundida en hipocresía. Lo sé, pero aún así no puedo dejar de llorar. Algo que había despertado en mi corazón estaba retorciendo mis pensamientos. Me pregunto si soy una humana. No, actualmente soy considerada como una cuasi espíritu, por haber dicho estas cosas. Incluso sabiendo que la otra parte asesinaba sin piedad a otras personas, Empty se preguntó por qué quería decirle esto. Siempre existió la posibilidad de que Noji fuera asesinada. A pesar de no saber la razón, no se sentía confortable para ella expresar lo que quería decir. Siendo mirada fijamente, Empty respondió con otra mirada sin miedo. No se sentía con deseos de perder. Eventualmente, Kurumi desvió la mirada y murmuró con un poco de lamento en su voz. Apresurémonos en irnos. La atmósfera en este lugar no es buena. Empty dejó de pensar en condenar a Kurumi. Sabía que lo que estaba haciendo era un error. A pesar de que lo sabía, ella todavía eligió discutir. Por más que ella siguiera pensando eso, era suficiente. Muy bien. Finalmente, Empty se volteó para ver el campo de batalla. Noji, cuyo Sepira había sido destruido, desapareció como una brisa de viento. ¿Por qué le estaba doliendo el corazón? A pesar de que no estaban en buenos términos, a pesar de que solo había hablado con ella por 5 minutos, a pesar de que ella no sabía nada sobre sus esperanzas, deseos y arrepentimientos. Esa chica había sido asesinada en un intento de haberlas asesinado. Quizás esto era un evento común en este juego de matanza. Sin embargo, había algo que no podía ser olvidado. Un dolor pulsante en su corazón, no importa cuánto intentara olvidarlo, Empty no podía escapar de aquel sentimiento. Capítulo 4. Takashita Ayame. Un estruendoso sonido se produjo en el espacio cuando la flecha de Takashita Ayame fue repelida por la espada japonesa de Hijikata Izami. Sin embargo, incluso después de eso la figura de Ayame permaneció oculta. Escondiéndote y moviéndote alrededor como una serpiente como siempre, Ayame. Izami anunció con un tono lleno de diversión. Desde una ubicación desconocida, Ayame respondió. Esta es mi táctica. Por favor, abstente de insultos. No. Está bien pelear con todas tus fuerzas, por lo que no me importa de todos modos. Qué increíblemente honesta que. Sin responder a ese grito de duda, Ayame lanzó 3 flechas. Las 3 flechas se curvaron, apuntaron y cambiaron trayectoria hacia Izami. Ja 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 ja. Es realmente divertido pelear contra ti. ¿Con qué es así?
Yo no me estoy divirtiendo para nada, apúrate y muere de una vez que fría. Sin importar cuánto cambiara de lugar y evadiera, las flechas continuaron persiguiéndola constantemente sin perderla por un instante. En el momento en que activó su Reiryokuken, la percepción de ambas fue sacudida al sentir un Reiryoku diferente al de ellas, conmocionándolas. Comparado con ella. ¿Qué? Ganó fácilmente, ese autoproclamado espíritu. Sí. Es bastante fuerte. Mientras peleaban, ambas comenzaron a dialogar casualmente sin darse cuenta. Probablemente fue debido a que habían peleado cientos de veces en intentos serios de matanza mutua, pero incluso entonces esa no fue la razón por la cual el resultado no había sido decidido aún. Las veces que habían estado en una batalla a muerte con otro y la facilidad con la cual son capaces de disfrutar de rumores sin sentido existía entre ambas partes. Los dos lados no sintieron para nada extraño acerca de tener una charla tan casual. Su habilidad sigue siendo desconocida, ¿no? Sí, pero hay un par de cosas que he notado. Tiene armas tanto para larga distancia como para corta distancia, dependiendo de la habilidad de combate de su enemigo, ella varía en el uso de esta. Ser capaz de lidiar tanto a larga como a corta distancia es asombroso. Para mí es un oponente problemático. Lo mismo va para ti. ¿Qué dices? Estará bien tanto para Ayame como para mí. Yo soy fuerte, Ayame también lo es. Enfrentarnos contra una persona con el lujo de atacar tanto en larga como corta distancia no será un problema para nosotras. ¿Qué ocurre? Solo estaba reafirmando que te odio. ¿Y eso por qué? Ser objetivo de una flecha lanzada con una flameante pasión y recibir esa confortable pasión. Perdonen si quedó algo raro, pero ella es la rara, masoquista. Y Hikata Izami deseó que este momento durara para siempre. La batalla era reñida, dolorosa, extenuantemente dolorosa, con la victoria siendo la única capaz de brindar una paz mental, pero aún así, pelear contra ella siempre era divertido sin importar las heridas. Es debido a que ella había estado divirtiéndose que estuvo posponiendo el resultado de su disputa todo este tiempo. Ella era consciente de que Ayame la odiaba. Seguramente la razón fue porque su actitud juguetona jamás sería compatible con el rígido carácter de ella. Izami pensó que esto fue un poco solitario. Sin embargo, ella tampoco quería mentir. Sin embargo, aún así, ella deseaba que este placentero tiempo continuara por siempre y para siempre. Mientras se aferraba a estas esperanzas que no podía contarle a nadie, Izami rugió. Y Yao. Es bastante irritante, Takashita Ayame pensó mientras se mordía la lengua. La presencia de Izami fue vista en 10 ventanas y 3 edificios, desde donde ella estaba era algo similar a un punto. Pero para Ayame, ese punto era del tamaño más que suficiente para establecer su blanco. Después de haber pasado por cientos de batallas, ella finalmente había conseguido esta distancia. El sentimiento de la distancia entre ellas. Un antimonio donde la amistad se profundizaba a través de los múltiples intentos de matarse entre ellas. El estímulo era tan confortable como hundirse en una tina con agua caliente. Sin embargo, ya era suficiente. Este día, ellas habían venido para decidir aquí y ahora quién levantará las manos de la victoria y alcanzará nuevas alturas. Esa fue la promesa que le había hecho a Izami. Esperando hacerse incluso más fuertes, ellas se habían estado apoyando mutuamente. Por ese propósito, ambos lados estaban peleando sin ningún temor. Honestamente, ella no podía evitar tener un sentimiento de lamento en su corazón. Me pregunto si la habré conocido mientras estaba en el otro mundo. Como una amiga, rival, o simplemente cualquier otra relación con la que ella podría saludarle. Pensar en estas cosas era un asunto bastante estúpido, algo demasiado molesto. Takashita Ayame tampoco sabía nada sobre su pasado. Sin embargo, basándose en las ligeras memorias que tenía y las conversaciones que tuvo con otros Kiashi espíritus, ella empezó a entender sobre su propia existencia como consecuencia. En el otro mundo, ella quizás había sido una estudiante de secundaria. No sabía cómo fue que llegó a perderse en este lugar. O tal vez, ella había sido invitada a venir aquí por alguien. Sin embargo, esas cosas ya no eran importantes en este momento. Sin ligamientos hacia su pasado, ella continuó viviendo su día a día en este mundo con todas sus fuerzas. ¿Ella había sido traída a este mundo vecino o ella había estado aquí desde el principio? Ayame estaba siempre deseando y anhelando esto. Sin importar cuánto se concentrará en la pelea, cada vez que una flecha aterrizaba, era incapaz de suprimir esta extraña emoción. Incluso se podría decir que ella estaba viva para este propósito.
Pero por otro lado, leer meticulosamente un libro adquirido del otro mundo también tenía una inexplicable sensación de satisfacción. A ella especialmente le gustaban los libros románticos. No importaba que tan torpemente escrito estuviera. Para ella, quien había abandonado el sentimiento del amor, era algo bastante encantador. Caer perdidamente enamorada de alguien, ser amada por alguien, ¿qué sentimientos se tendrá al final? Algún día, ella esperaba entender esto. Pero, si hablamos sobre las cosas que se deben hacer para llegar a ese objeto, todo se resume en pelear y asesinar. Peleando, asesinando, apuntando hacia los lugares más altos, ella siempre había sobrevivido de esa manera hasta ahora. Como un cuasi espíritu que ha luchado durante un largo tiempo, partículas de recuerdos borrosos estaban grabados en su mente. Ella recordaba a personas vistiendo la misma ropa que ella. Sin embargo, sus rostros estaban borrosos hasta el punto que no pudo recordar ni siquiera a uno. Y entonces, había solamente una persona alrededor de ella. Hijikata Izami. Pero eso también había llegado a su fin. Ya que esta batalla no se detendría hasta que una de las dos muriera. El pensar en exceso conduce al estancamiento. Ella no quería sentir ese estancamiento cuando luchaba contra ella. Solamente hay diversión cuando se confronta a Hijikata Izami. ¿Qué es esto? ¿Una damisela enamorada? Sin escuchar esos calmados susurros, ella suprimió su entusiasmo. Ella soltó la flecha. Tirando una y otra vez, siendo esquivada una y otra vez, cada vez siendo reveladas las deficiencias de la otra. Gracias a esto, cuando se enfrentaba a cuasi espíritus que no fueran Hijikata Izami, una flecha aterrizaba fácilmente en el objetivo de tal manera que era bastante desconcertante. Cuando dos personas perseguían la fuerza juntas, se sentía como si sus cristales Sephiroth resplandecieran aún más. Gradualmente siendo absorbida por esta sensación, el resultado fue ella eligiendo tener estas repetitivas batallas. ¿Cuánto poder podría obtener si se convirtiera en una dominante? ¿Cómo se vería el mundo bajo esos ojos? Takashita Ayame quería saberlo. Deseando este conocimiento, ella lanzó la flecha. Solamente había una cosa oculta que le motivaba: la existencia de una compañera para compartir este placer. Sí, por ejemplo, Hijikata Izami. ¡Qué estúpido! Ayame enteró esa idea en lo profundo de su corazón. Ella no debería de confiar en esa esperanza poco realista nunca más, ahora deberían simplemente estar matándose entre ellas. Debe atravesarle el pecho con una flecha. De otra forma, sería imposible. Con todas las fuerzas de su cuerpo, ella lanzó su flecha favorita, destruyendo finalmente la defensa de Izami. ¿Qué? Hasta este momento, en las batallas contra Hijikata Izami, Ayame había estado constantemente suprimiendo su poder para el momento en que ella tuviera que usar toda su fuerza. Algún día, cuando ella la matara lanzando esta flecha a una velocidad que Izami no era capaz de responder. Algún día, ella se daría cuenta que esta flecha no podría ser detenida. Ayame lanzó más flechas. A una velocidad tan grande comparada con antes, que Izami y su Rei-Ryokuken no pudieron seguirle el ritmo, causando que el vestido astral de Izami se despedazara. Habiendo sido burlada y ridiculizada como una cobarde, difamada y criticada por Izami. Este día, Takashita Ayame, solo por este día, desató todo lo que tenía dentro, jajajajajaja. Asombroso, Ayame es la mejor después de todo. Cielos, ¿cómo pude perder ante ti? Escuchando la molesta voz de Izami, Ayame se sintió relajada. Bueno, pensé que me llamarías cobarde por esta victoria ahora mismo. Ella se preguntó si su corazón podía o no describir este sentimiento de ahora como algo muy placentero. Mientras pensaba en tales cosas, Ayame dejó salir una pequeña sonrisa. Sí, justo como pensaba. Podríamos posponer esta batalla entre nosotras un poco más. ¿Eh? Ayame inmediatamente se congeló. Capítulo 5. Sherry Música. Ardan. Ardan. Flamas ardan. Contrario a esa relajada voz, los alrededores habían sido envueltos en infernales llamas. El Unsigned Ángel en las manos de Sherry Música Sekhmet reflejaba la luz del sol. Y en su mira, las edificaciones eran destrozadas mientras ardían al mismo tiempo. ¡Guau! ¡Guau! Ya fue suficiente. La que dijo eso fue Ibusuki Panie, quien estaba corriendo mientras lloraba. Su Unsigned Ángel Talos había sido derretido por Sherry con poco esfuerzo. Incluso su vestido astral había recibido un 8% de daño, por lo que no tuvo más opción que saltar y correr hacia algún lugar. Panie, quien fue la que había propuesto la pelea con confianza, ahora tenía una distorsionada expresión en su rostro llena de miedo.
Honestamente, a pesar de ser una situación de mal gusto para Panie, a Sherry le recordaba a una escena como la que verías en las series de comedias. Lo siento. Pero es el fin. Habiendo escuchado eso, la expresión de Panie fue cubierta con desesperación mientras era dirigida hacia una esquina sin salida. Perdóname. No, ayúdame. No, Sin piedad alguna, Panie recibió el golpe de Sekhmet. En el momento en que ella gritó, el cuerpo entero de Panie estaba bajo la iluminación de la concentrada luz del sol, sin haber dejado atrás ni un grano de ceniza. Fin clap, clap. Se sacudió las manos. Al momento siguiente, acompañada con una extrema intención asesina, el sonido del viento siendo cortado por la mitad fue escuchado. Exclamación de apertura ... exclamación de cierre. Sin embargo, Sherry Musica era una luchadora veterana. Desde el principio, ella sabía que alguien había estado observándola. La pared de fuego fue fácilmente repelida y partida por la mitad. Aunque más de la mitad había sido derretido, un afilado aro había logrado atravesar su pared de fuego y acercarse a Sherry. No me subestimes. Sherry vagamente interceptó el aro con su insigne ángel Sekhmet. Los temblores provocados por sus órganos internos le causaron una sensación de náuseas a través de su cuerpo. Dado que ese golpe le había hecho darse cuenta de que había estado a un soplido de ser asesinada. Tonami, Furue. Sí, buenas. Lejos de Sherry, la chica que había lanzado el aro chakran le mostró una tímida sonrisa. Tan sanguinaria como siempre. Jaja, ¿quién es la que es despiadada aquí? Quemando a un oponente mientras rogaba por su vida. Su boca estaba riendo, pero los ojos de Tonami tenían una incomparable mirada cruel. Por supuesto, esto no era algo que se pudiera evitar, ya que no había reglas que impidieran comportamientos como los que demostró Sherry antes. Generalmente no harías eso. Dicho esto, simplemente querías el cristal Sephiroth. Sí, es justo como dices, extraer los cristales Sephiroth, aunque tomaba algo de tiempo, podían ser absorbidos como nutrientes. Sherry, al igual que Tonami, había estado viviendo de esa manera, devorando otros cuasi espíritus y saliendo victoriosa hasta ahora. Sería mejor que te abstengas de hacerlo. Creo que el cristal Sephiroth de Panie va a causarte una indigestión. ¿Sabías quién era el cuasi espíritu de recién? Mientras se mantenían charlando entre ellas, ambas se aseguraron de no bajar sus respectivas guardias mientras indagaban en la conversación. A pesar de que había un mutuo deseo en adquirir más información, ellas jamás expondrían sus debilidades hacia otros. Alternadamente, incluso si mostraran alguna debilidad, habría sido inconscientemente o una invitación para caer en alguna trampa. Mientras daban vueltas en círculos intentando encontrar alguna apertura en la otra, continuaron charlando sin detenerse. Recientemente, he notado que esa chica se había estado volviendo algo famosa. Bueno, es lo mismo para mí. ¿En serio eres famosa? Por supuesto que lo soy. Sherry sonrió. Perder los recuerdos del otro mundo, ese es un punto de conocimiento común entre los cuasi espíritus. Y aún así, habían algunos como Sherry que recordaban vagamente algo. En algunos casos, cuando se era traído al nuevo mundo, habría una posibilidad de recordar todo tipo de cosas en fragmentos. Justo como había dicho en su autopresentación, Sherry solía tener hermanos y hermanas menores. Aunque ella no pudo recordar su número exacto, no porque no los amara, sino porque constituía otra cosa del montón que no pudo recordar. A juzgar por su comportamiento anterior, parece que ella había vivido en una ciudad del otro mundo en donde tales acciones eran comunes después de ser explotadas físicamente mediante trabajos forzados. Naturalmente, sus hermanos y hermanas no estaban en este mundo. Ella solía tener una famélica hermana menor que murió a causa de eso. También hubo algunos hermanos que murieron durante su infancia y cuya identidad no era demasiado clara incluso ahora. No tuvo padres, o al menos, personas que emanaran ese tipo de presencia. Incluso si los hubiera tenido, probablemente no los hubiera recordado. Sherry pensó en este mundo como si fuera el paraíso. O quizás sí lo era. Fue la primera vez que había comido tantos pasteles y dulces. También fue la primera vez que había dormido en una cama tan suave. Y no importaba cuántos dulces ella comiera, no tuvo caries. Incluso si ella no estaba llena, no sentiría hambre. Tampoco sentía frío o calor. Aquí la vida fue divertida en todo momento. De este modo, ella continuó matando, dado que matar le permitía vivir en este gentil mundo. Ese fue el porqué, Ibusuki Panie, quien tenía la misma esencia que ella, fue una oponente a la que quería destrozar a toda costa. Ibusuki Panie era capaz de utilizar métodos cobardes e inimaginables, adoptando cualquier táctica a fin de asesinar. Dado que ellas dos eran existencias similares, Ibusuki era alguien impredecible.
Por lo tanto, ella había decidido acabar con ella primero. Pero el problema actualmente era Tonami Furue. Tonami también tenía la misma esencia que ella y solo estando a unos pasos por delante de Ibusuki Panie. En la situación actual, era imposible lanzar un ataque sorpresa y era dudoso si podría ganar en una confrontación directa. Incluso si ella lograba alzarse con la victoria, definitivamente no tendría el suficiente poder como para continuar hasta la siguiente pelea. Ser devorada por hienas era un final poco aceptable. Por lo que tendría que lidiar con la chica que tenía enfrente de una manera pacífica. No creo que haga falta aclarar que estas hienas son cuasi espíritus aprovechándose de su fatiga y comiéndosela por consecuencia, ¿no? Oye, Tonami-san, ¿hacemos equipo? ¿Equipo? No lo creo posible, ¿en serio? ¿También la viste, no? A ese autoproclamado espíritu de hace rato. Tonami cayó en silencio. Es verdad, ese espíritu era el último y más problemático enemigo en este juego. Mira, ¿no se dice que los espíritus fueron los creadores de este mundo en cierto sentido? Resumiendo, ¿no son ellos la fuente del poder de la que desesperadamente intentamos tener control? ¿Alguna vez intentaste imaginar cuán poderoso sería? Lo hice. Sherry era el quinto tipo de espíritu y una usuaria de las flamas. Incluso contra un oponente de su mismo tipo, ella estaba confiada en que no perdería. Pero, si fuera contra una personificación de las llamas mismas, ¿cómo podría ella ganar? Si ese es el caso. Si los cuasi espíritus que estamos actualmente participando en esta matanza mutua, peleáramos contra ella, seríamos asesinadas con poco esfuerzo y sin dejar atrás ningún fragmento. Lo supuse también. El tercer tipo de espíritu es sombra. Dado que los del tercer tipo son raros, solamente he logrado encontrarme con ellos en 2 o 3 ocasiones. Primer tipo, luz; cuarto tipo, hielo; quinto tipo, fuego; octavo tipo, viento; noveno tipo, sonido; décimo tipo, sustancia. Eran los tipos ocupados por el 80% de todos los cuasi espíritus. Segundo tipo, información; sexto tipo, sellado; séptimo tipo, transformación. Eran los tipos ocupados por los demás. Y el tercer tipo, una persona capaz de manipular las sombras, era extremadamente rara y estaba por debajo del 1%. Debe haber algo más además de las sombras, pero incluso así no es suficiente para juzgar su fuerza. Tonami había tenido malas experiencias luchando contra los del tercer tipo de espíritu. Y la problemática radicaba en que la mayoría de los espíritus del tercer tipo eran débiles sin excepción. ¿Qué necesitaba hacerse? ¿Qué debían hacer ahora? A pesar de que esto no era claramente entendible. Juntas, para conseguir deshacernos de esas dos, uniremos fuerzas 2. Ah, así que también tienes en cuenta a Empty-san. Sí. Me estuve preguntando si esa niña también tiene algo, o al menos, eso es lo que ha estado recorriendo por mi cabeza hasta ahora. Yo creo que no tiene nada. Esa niña es probablemente una trampa falsa. Estoy segura de que sería algo prudente aplastarla ahora, pero tampoco quiero quedar atrapada en una trampa inesperada. No es la respuesta que esperaba. Bueno, ¿qué deberíamos hacer? Trabajaremos juntas. Entonces, ¿el objetivo a matar de inmediato es Tokisaki Kurumi? Hay un objetivo más. Solo ella es una simple amenaza. Sherry sonrió mientras miraba hacia la dirección donde una gran explosión había ocurrido. La expresión de Tonami cambió, pero sin saber si fue debido al miedo u odio. Esa fue una gran explosión. Parece que no tuvo problemas hasta ahora. Esa alabarda, solamente la he visto en acción una vez. ¿Cuáles son sus puntos débiles? Frente a la pregunta de Tonami, Sherry rió como si hubiese sido atrapada. Sus puntos débiles, empecemos a buscarlos ahora. Capítulo 6. Saga Kureyui. Saga Kureyui era una kunoichi. Ella no recordaba qué había sido durante su vida en el otro mundo. Sin embargo, su rol en este mundo vecino era bastante claro. Recolectar información y enviársela a Princess, sirviéndole como su espada o como sus manos y pies. Este significado detrás de su existencia era su única alegría. Ella quizás también había sido una kunoichi en el otro lado. O, quizás ella era una esclava corporativa por naturaleza. ¿Qué clase de vida tendrías que haber tenido como para ser una esclava corporativa estando aún en la escuela secundaria? Incluso si era cabezadura, frívola, juguetona e impredecible, no había otro cuasi espíritu más adecuado para portar el nombre de Princess. La fuerza y belleza que emanaba eran indudablemente genuinas.
El problema radicaba en la dominante de la 10ª región de Malkuth, Toymaster, dado que ella jamás había mostrado su apariencia, siempre participaba utilizando una muñeca como una proxy, incluso durante las discusiones entre dominantes. ¿Eso no es algo que eres capaz de hacer? Ve e investiga la verdadera identidad de esa muñeca, fueron las órdenes absolutas de Princes, por lo que fue completamente natural que pusiera su vida en ello a fin de cumplirlas. Dado que ella era una kunoichi, no tenía una obsesión con salir victoriosa en las batallas. A pesar de que había decidido participar en esta matanza, planeaba escapar en su debido momento. Su ruta de escape ya había sido establecida. Ella tenía la intención de escapar. Tenía la clara intención de hacer eso. Sin embargo, ahora mismo se encontraba en una situación desesperanzadora. Existen 10 regiones en el mundo vecino. Hay algunas áreas que jamás han sido vistas nunca, así como también otras donde muchos cuasi-espíritus indagaban. Mientras que algunas áreas eran devoradas por la pelea, otras tenían dominantes que concluían las peleas y formaban pactos de no agresión. En la 10ª región de Malkuth, la fuerza es la habilidad indispensable para poder sobrevivir. Por lo que, rumores sobre varios cuasi-espíritus poderosos provenientes de esa zona podían circular. Había rumores sobre alguien que tenía un poder comparable a un espíritu. Y que había sido desafiado por 100 cuasi-espíritus, de los cuales ninguno había sobrevivido. Ese tipo de cosas eran las que les encantaba chismosear a los cuasi-espíritus. Sin embargo, raramente había veracidad en estos rumores semejantes a leyendas. A pesar de todo, lo que decían de ella era verídico, una chica capaz de destrozar cualquier cosa con un solo golpe. Una chica que emanaba la sensación de poder romper cualquier cosa de una forma tan casual como partir una galleta. Habiendo logrado adelantarse, Sagakure Yui pensó que era afortunada. Su vestido astral, la vestidura espiritual forma oculta no. 34 Itsuna, a pesar de carecer de capacidades defensivas, tenía la habilidad secreta de invisibilidad. Embosca con un ataque sorpresa a sus adversarios en el momento oportuno, esa era la rutina diaria que utilizaba Sagakure Yui para decapitar a sus enemigos. Obviamente, Sagakure sabía quién era Tsuan. Ella era una machacadora de espíritus. Una cuasi-espíritu que había aparecido en su campo de visión. Nota: Biscuit Smasher, machacadora / demoledora de galletas, no quedaba bien. ¿Seré machacada igual que una galleta? Sagakure sintió un profundo resentimiento hacia sí misma por haberse reído de la broma de mal gusto que hizo. Un simple golpe de la alabarda de Tsuan podría enviar a alguien hacia el otro lado del mundo. La emboscada furtiva de Sagakure, mientras era invisible, fue indudablemente un éxito. Sin embargo, no fue más que eso, a duras penas había logrado conectar un golpe. El brinicle de Tsuan, la vestidura espiritual de muerte extrema no. 15, a pesar de que ella no sabía acerca de sus habilidades especiales, pudo percatarse de un gran poder defensivo. Dado que únicamente consiguió herirle un poco a pesar de sus mejores esfuerzos. En realidad, el poder destructivo de su ataque habría sido suficiente como para separar la cabeza de un cuerpo. Y entonces, Tsuan, quien se había percatado del ataque sorpresa, comenzó a balancear su alabarda en un furioso impulso. Sagakure, quien estaba atónita, inmediatamente se agachó. En ese instante, el espacio donde había estado su cabeza hace unos segundos fue atravesado por un furioso golpe. Cada golpe que daba era más rápido, pesado y agudo que el anterior. Incluso si intentara cubrirse, ella inmediatamente rompería su defensa. A pesar de que su vestido astral tenía la habilidad de invisibilidad, no había forma de encontrar alguna brecha momentánea para poder utilizarla. Por lo que únicamente le quedaba escapar. Sin embargo, la velocidad de rastreo de esa chica fue anormalmente alta. No era su velocidad de rastreo, sino que su rango de detección de Reiryoku era lo verdaderamente anormal. Escuché que el sentido del olfato de un sabueso era 100 millones de veces más sensible que el de un ser humano ordinario. ¿Acaso ella era un sabueso? En cualquier caso, primero debería ganar algo de distancia. Sagakure pensó en varios planes y eligió el que tenía las posibilidades más altas de éxito. Estilo de onda maldita caja vacía de las aves. Tsuan sintió un escalofrío, pero luego de ver que nada había pasado, inmediatamente corrió hacia Sagakure con su alabarda levantada. Allí voy, la alabarda fue balanceada continuamente en el aire e impactó en el cuerpo de Sagakure Yui, machacándola igual que a una galleta, o al menos, eso es lo que debería haber pasado. ¿He ganado? No. Tsuan inclinó ligeramente su cabeza. En el cuerpo destruido no estaba el cristal Sephiroth que todos los cuasi-espíritus debían llevar.
Y más importante, el impacto del golpe fue demasiado ligero. Cuando aplastas algo, deberías sentir más peso en tus manos por la masa del objeto que estás aplastando. Si tuviera que comparar este sentimiento con el de aplastar una galleta, entonces diría a ciencia cierta que acababa de aplastar una. En otras palabras, la Sagakure que acababa de destrozar era falsa. Cuando Tsuan se percató de ello, Sagakure ya se había retirado a un lugar seguro. Incluso si ella utilizaba su dotada nariz, sería extremadamente difícil encontrar a Sagakure, quien se especializaba en la ocultación. Sin embargo, probablemente la encontraría tarde o temprano. Sagakure estimó que a Tsuan le tomaría alrededor de 10 minutos poder encontrarle. 5 minutos deberían ser suficientes. Ella sujetó un lápiz en su mano y escribió toda la información que había logrado reunir tan rápido como pudo en un pedazo de papel, y entonces, ella arrancó un trozo de su vestido astral sin duda alguna. Itsuna, ve el trozo de su vestido astral se había transformado en un hurón. Tan pronto como recibió el papel de Sagakure, rápidamente empezó a escapar del lugar. Aunque no sea mucho y esté incompleto, he escrito toda la información que he logrado reunir. Ella dejó salir un ligero suspiro de alivio. Sin embargo, debido a la dispersión del Reiryoku que acabó de utilizar, su poder de invisibilidad empezó a reducirse ligeramente, y una vez que se disolviera su poder, sería encontrada. Pero, ya sé qué es lo que necesito hacer. Después de ajustar su respiración, Sagakure levantó su arma especializada Shichihiya. Si me voy a enfrentar a ella directamente, esta debería ser una buena contramedida. Sagakure tomó un profundo respiro. Y sin temor, ella saltó desde las sombras del edificio donde se ocultaba para confrontar a Tsuan. Sagakure avanzó en línea recta hacia ella. Por supuesto, la chica había cambiado su compostura para interceptar el ataque. Sagakure sacó 7 grandes kunais de sus fundas. Tsuan frunció el ceño ligeramente. Definitivamente había algo raro en sus movimientos. Para que el otro lado eligiera usar un ataque frontal, debió haber estado consciente de que un ataque ordinario no funcionaría y por eso optó por un ataque desde el frente. De cualquier forma, Tsuan estaba obligada a atacar. No había otra forma de lidiar con eso. Shichihiya demonio esparciéndose en el aire a una velocidad que incluso podría cortar el vacío, exclamación de apertura exclamación de cierre. Los 7 kunais aterrizaron alrededor de Tsuan formando un círculo. Al mismo tiempo, el poder del Unsigned Ángel fue invocado. La visión de Tsuan, su oído, olfato, tacto, sus 5 sentidos, sus megas percepciones como la intuición, como también su Reiryoku, fueron todos temporalmente sellados. Incluso si era temporalmente, para un cuasi espíritus, dentro de ese lapso de tiempo, quedaría completamente incapacitado. Esta era la carta del triunfo de Sagakure Yui. Más allá de utilizarla como una contramedida de último recurso, no era una habilidad que debería de usarse en el primer momento. Sin embargo, Sagakure había roto ese dilema. Y eso fue porque ella no lo había utilizado con intenciones de matar, sino que fue con intenciones de escapar. El objetivo más importante era sobrevivir. Ella no se había unido a este juego de matanza con intenciones de ganar. Jamás se le había pasado por la cabeza que lograr sobrevivir hasta el final. Había solamente una cosa que le importaba a ella, y no era pelear con esta chica. La chica que se había autoproclamado a sí misma como un espíritu, Tokisaki Kurumi, se había convertido en su nuevo objeto de investigación. Por lo que, a fin de lograr ese objetivo, abandonar este juego era una prioridad. Más rápido, deprisa, deprisa. Antes que recupere la movilidad, incluso si es solo un poco más de distancia. Repentinamente, dejó de sentir fuerza en sus pies. Después de mirar hacia atrás para confirmar la situación, Sagakure Yui inmediatamente entendió. De hecho, ella lo había aceptado tan rápido como le fue posible. Un poco lejos, los miembros de su cintura para abajo se encontraban a 1 metro de distancia de ella. Y entonces, mirando hacia adelante, pudo observar la alabarda de Tsuan clavada en el suelo. Probablemente había sido lanzada, y con una extrema facilidad ella había sido cortada a la mitad de un solo golpe. ¿Ella debería admirarla o desesperarse ante esto? ¿Podría esto considerarse como un tipo de suicidio asistido? Siendo bien versátil a la cultura japonesa, Sagakure pensó indiferentemente mientras forzaba una sonrisa. Este tipo de situaciones siempre ocurrían durante las misiones. Habían muerto tantos cuasi espíritus como estrellas en el cielo. Existe un dicho que dice, la muerte no es la misma en el mundo vecino. De hecho, ellas desde un principio no tienen cuerpo físico en este mundo. Una vez que murieran regresarían al otro lado, o volverían a ser una cáscara vacía.
Sin embargo, Sagakure estaba confiada. Incluso si ella moría aquí, habría una próxima vez. Por favor, al mismo tiempo que ella dijo eso, su cristal Sepira había sido extraído. Su conciencia se estaba desvaneciendo con rapidez. No había ni siquiera tiempo suficiente para decir gracias. La mejor. Mientras se tragaba el cristal Sepira, Suana sintió varias veces en señal de satisfacción. Más tarde se durmió después de haber quedado satisfecha. Alguien tomando una siesta de una forma tan relajada, era imposible que alguien no pensara en tomar provecho de esta situación en este juego de matanza. Sin embargo, ningún cuasi espíritu que había estado observando su batalla contra Sagakure hizo algún movimiento. Nadie era lo suficientemente estúpido como para despertar a un tigre durmiendo. Como si fuera bastante notorio, una luz naranja suave comenzó a entintar el cielo. Después de la batalla contra Ia-Isan, fue bastante afortunado que no nos encontráramos con mayores inconvenientes. Solamente nos hemos topado con esa persona llena de vendajes, Empty dijo con una voz pausada como si estuviera contenta con la situación hasta ahora. Parece ser que ella había logrado adaptarse bastante bien a este juego. Después de haber derrotado a Nogia Iai, una persona con vendajes cubriendo su rostro, probablemente false, había lanzado un ataque sorpresa hacia Kurumi y Empty. A pesar de que los pies de Empty se habían enredado con las vendas de aquella chica, y por consiguiente se había estrellado contra una pared, Kurumi fácilmente revirtió la situación, dejando escapar satisfechamente al otro lado después de haber lanzado un disparo. Tal y como esperaba del primer día, Kurumi respondió con una voz calmada. Oye, ¿qué vas a hacer mañana? Exactamente lo mismo, mañana y el día posterior a ese, hasta que alguien gane. Una mirada ligeramente triste pudo ser notada en el rostro de Kurumi mientras murmuraba. En la ciudad, el sonido de una campanada resonó. Kurumi le había enseñado a Empty que esto era para informar un cese temporal al juego. Es algo así como un acuerdo. Durante la noche, las batallas están prohibidas. ¿Qué pasaría si rompes este acuerdo? Obviamente, habrá un castigo. Si intentas atacar a otro cuasi espíritu durante la noche, serás purgada por la organizadora del juego. Aún así, ¿qué sentido tiene eso? Si tendrán que matarse de todos modos no lo sé, pero a fin de prevenir que hagamos eso, las muñecas siempre están monitoreándonos. Tan pronto como llega a la noche, ningún cuasi espíritu tiene permitido atacar. Kurumi dejó salir una risita mientras Empty inclinaba su cabeza. Lo siento. Permíteme decirlo de otra forma. Sí, adelante. Kurumi-san es un espíritu y por ende es más poderosa que los demás cuasi espíritus, ¿cierto? Sí, naturalmente, y la dominante que maneja este juego es una cuasi espíritu, ¿no? Es correcto. Entonces, ¿por qué debería un espíritu obedecer las reglas hechas por un cuasi espíritu? ¿No te parece que es un poco extraño? Es decir, puedo entender por qué los demás cuasi espíritus obedecieron. Pero tú. Habiendo escuchado esto, Kurumi sonrió mientras apoyaba su dedo contra los labios de Empty. La fría y agradable sensación hizo que Empty cerrara su boca inconscientemente. Es solo un capricho mío. Si las reglas no son seguidas, entonces sería aburrido. Kurumi sonrió. Pero su expresión era tan fría como la punta de sus dedos, rebosando un aislante sentimiento. No olvides que sigues viva debido a mis caprichos. Empty asintió en silencio. Sintiéndose satisfecha, Kurumi dejó de apoyar su dedo. Ya que Empty estaba viva debido a un capricho, también era posible que fuera asesinada por otro capricho. Es aquí, ¿cierto? ¿Eh? Aquí. Kurumi se detuvo enfrente de una casa que parecía tener todo lo necesario para pasar la noche. Mientras se preguntaba qué hacer, Empty miró como Kurumi casualmente abría la puerta y entraba. Espera, Kurumi-san. Kurumi-san. ¿Puede haber alguien más en el interior? Persiguiéndola hasta dentro de la casa, Empty se había quedado sin palabras. No había nada allí. En el interior de la casa, se veía un espacio vacío tan grande como el exterior. Aquí no existe algo como el hogar de alguien. Mientras tenga la apariencia de una casa, pueden establecerse hasta ciudades en ellas. Dado que no hay residentes, jaja. Empty reflexionó sobre lo que Kurumi había dicho mientras inclinaba su cabeza. Bueno, es algo incómodo de esta forma. Supongo que construir un poco sería lo mejor. Después de susurrar, Kurumi se agachó y colocó su mano contra el suelo del espacio blanco donde estaban paradas. ¿Ella había utilizado magia? ¿O había sido un encantamiento? ¿O quizás podría haber sido un mágico, programación, lenguaje que servía para reorganizar la información de este espacio? Al escuchar esa sílaba sin entusiasmo, Empty se sintió un poco decepcionada. Inmediatamente después, el espacio blanco cambió de forma.
color fue adherido, el interior fue amueblado, cambiando su apariencia a la de un lugar adecuado para que la gente viviera adentro. Me voy a descansar, ok. ¿Quieres tomar un baño? Si deseas, podemos bañarnos juntas. Luego de haber dicho eso, Empty agitó rápidamente sus manos en señal rechazo a lo que acababa de decir, con temor de haber pisado alguna mina. Sin embargo, Kurumi frunció el ceño y luego con una mirada franca le dijo, no. Si quieres bañarte, las palabras contundentes fueron dichas con un tono natural para nada agradable. Ah, está bien, buenas noches. Kurumi inmediatamente se fue a una habitación similar a un dormitorio en lo profundo de la casa. Después de haberse quedado pensando por un tiempo, Empty decidió tomar su baño. Luego de prender las luces en el baño, ella giró el grifo de la tina para que comenzara a acumular agua caliente. Daba igual si Kurumi deseaba tomar un baño o no, estaría bien sin necesidad de uno. Como ella era un espíritu, no apestaría por no haberse bañado. Eso es bueno. Un espíritu no necesita tomar un baño. Mientras murmuraba para sí misma, Empty se desprendió de su vestido blanco. Su ropa interior también era blanca. ¿Qué tanto le gustaba a ella el color blanco? Un poco más de variedad en colores estaría bien, o al menos, eso fue lo que Empty pensó. Repentinamente, ella se percató de una extraña persona parada enfrente del espejo. Exclamación de apertura ... exclamación de cierre, no es una extraña persona. Esa soy yo, Empty. Esta había sido la primera vez que había visto su propio reflejo. Ella no estaba realmente acostumbrada a su rostro. Si se hiciera una comparación, ella se veía igual que una hoja de papel blanca. No sabía qué era lo que sería dibujado allí, incluso si describía algo, tampoco sabría el significado. Lo que estaba siendo reflejado por el espejo era un rostro ordinario que podrías ver en cualquier lugar. Una solitaria chica que suele sentarse en el fondo durante las clases. ¿Quién soy yo? No hubo respuesta. Empty no tenía una respuesta preparada. ¿De dónde vengo? Sin respuesta. Para alguien como ella sin ningún recuerdo, el pasado no existía. ¿Por qué estoy aquí? Sin memorias, sin pasado. No había significado detrás de su existencia. A pesar de que ella quería llorar, lo soportó. Muy bien. Tomemos primero un baño y olvidemos completamente todas las cosas molestas. En el pasado, ella quizás pudo haber odiado bañarse, sin embargo, eso era algo trivial ahora. Después de todo, solo era un ente vacío, Empty, por lo que ella no tenía más opción que continuar siendo positiva. Afortunadamente, la tina había sido diseñada con buenas proporciones para almacenar una buena cantidad de agua. Como era de esperarse de Kurumi, lo ha calculado meticulosamente, pensó Empty en lo profundo de su corazón. Si alguna vez Kurumi pudiera leer los contenidos de su corazón, Empty probablemente sería asesinada. Después de limpiar la suciedad de su cuerpo, Empty suavemente ingresó en la tina. Ah, hasta nunca mi yo de ayer. Bienvenida a mi yo de hoy. De todos modos, ella volvería a poner su vida en riesgo mañana. Pero bañarse definitivamente fue lo mejor. ¿No me estoy relajando demasiado? El futuro que parecía tener por delante aún estaba por verse. Primero, ella necesitaba calmarse y conocer más sobre ella misma de cualquier manera posible. No tenía recuerdos, tampoco era un humano sino que era un cuasi espíritu. No había nadie que la conociera o supiera algo sobre ella, probablemente, y se encontraba en un juego de matanza, atrapada en un campo de batalla, mientras únicamente podía confiarle todo al espíritu Tokisaki Kurumi. Ah. El problema en este momento era que ella no entendía por qué Tokisaki Kurumi había aceptado traerla también. Ella había dicho que la utilizaría como una carnada, pero no se sentía como si ella necesitara hacer eso. Después de todo, ¿por qué traería consigo a alguien que había calificado como esa chica es débil la primera vez que la vio? A fin de resolver estas dudas, tenía que dejar de pensar como Empty y pensar como si fuera Kurumi. Pero eso era algo imposible de hacer ya que no sabía cómo suele reaccionar a los eventos, incluso cuando estaban en las mismas circunstancias. Por lo que Empty dejó descartada esa idea y decidió disfrutar del baño. Mañana, podré sobrevivir. Mañana y el día después de ese, ¿cómo era posible que se le pasaran por la mente estas cosas mientras tomaba un relajante baño? Ella quizás podría terminar como Nogia y regresando a la nada y desapareciendo. Después de salir de la tina y reutilizar su ropa interior, Empty quería conseguir ropa interior nueva el día de mañana. Además, si su vestido blanco se ensuciara, no podría evitar querer comprar uno nuevo de igual forma. De cualquier modo, junto a su estado de ánimo renovado, Empty apagó la luz.
No había habitantes en sus alrededores. Esta ciudad, esta casa, en cualquier lugar había un completo silencio. Con esto dicho, a Empty le pareció un poco extraño ir y decirle a Kurumi buenas noches antes de irse a dormir. No, si Kurumi me llegara a decir no, tengo la obligación de ayudar a alguien que es tan grosero como para ni siquiera decir buenas noches, sería problemático. Empty murmuró mientras se asomaba a la habitación, pero nadie estaba allí. Sobre la cama, debajo de la cama, en el armario, Kurumi no estaba por ningún lado. ¿Acaso se habrá ido y me dejó atrás? No, probablemente ese no sea el caso. En el piso de arriba, una débil voz podía ser escuchada. Ahora que lo pensaba, Empty recordó que esta casa tenía 2 pisos. Cuando Kurumi extendió su Reiryokuken, probablemente en ese momento había construido el segundo piso. Empty subió las escaleras, lentamente y sin hacer ningún ruido. ¿Quién estaba en esa habitación? Empty abrió la puerta. Cuidadosamente caminó a través del corredor oscuro, echando un vistazo al interior de la habitación desde el borde de la puerta. Después de eso, ella fue capaz de ver quién estaba allí. Empty vio eso. Apretando sus labios sin haber logrado detener sus lágrimas. Y dado que no había nadie a quien aferrarse, ella estaba abrazando una almohada con sus brazos. Tokisaki Kurumi estaba llorando. Para Empty, esto fue una conmoción tan grande como si el mundo se hubiera dado una vuelta. Tokisaki Kurumi suele sonreír, enojarse, y algunas veces demostrar comportamientos sádicos. Sin embargo, ella no suele llorar. No, incluso Kurumi soltaba lágrimas por haber reído demasiado, pero este grado de lamento y tristeza debería de haber sido completamente imposible. Empty pensó que Kurumi era alguien de bastante confianza hasta hace poco. Sin embargo, la escena frente a ella le había destruido totalmente esa fantasía. Las lágrimas de Kurumi estaban constantemente fluyendo y no se detenían. Sus labios estaban desprendiendo algo de sangre por haber sido severamente mordidos. Como si la propia voluntad de Kurumi estuviera previniendo que se detenga. Dolor y deseo, algo incluso más allá de la desesperación, los sentimientos positivos y negativos estaban entrelazados. ¿Por qué estás llorando? Empty no conocía el porqué. Sin embargo, sabía que su razón debió ser tan fuerte como para llegar hasta el punto de que la misma Kurumi tuviera que aparentar ser fuerte mientras estaba frente a otras personas. Debería dejar de pensar sobre eso, este no es el momento. Desistiendo en buscar una razón, ella finalmente había tomado su decisión. Empty silenciosamente abandonó el lugar. Dado que Kurumi estaba ocupando la habitación, Empty decidió dormir en el sofá en la sala de estar. Mientras cerraba sus párpados, ella recordó la escena de Kurumi disparándole cruelmente a Nojiai para matarla y la escena de Kurumi llorando por primera vez que acabó de presenciar. No importaba cuáles fueran las apariencias, todas forman parte de una misma persona. El asunto de dispararle despiadadamente a alguien para matarlo, Empty no había aceptado aquello. Pero, si esas lágrimas son otro aspecto de ella, entonces todo lo que Kurumi había hecho hasta ahora no fue más que solo una actuación para ocultar su debilidad. A pesar de que le era imposible aceptar a Empty lo del disparo a Noji, a pesar de que Kurumi suele mostrarle una mordaz y severa expresión, a pesar de que fuera públicamente declarada como una carnada por Kurumi. A pesar de todo eso, Empty aún así no quería irse del lado de Tokisaki Kurumi. Empty ya se había decidido. Hasta que esta hermosa ansiedad e incontrolable deseo de conocer su identidad fuera llenado, ella seguiría acompañándola. Aún mejor, como una recompensa por ayudarle, ella quería hacer lo mismo por Kurumi. Mientras tales descarados pensamientos recorrían su mente, Empty sucumbió ante el sueño. En la mañana siguiente, Empty sonrió y saludó a Kurumi después de haber despertado. Buenos días, Kurumi-san. ¿Qué sucede? Viendo atrás hacia la mirada sorprendida de Kurumi, Empty sonrió nuevamente. Encontré algo de harina guardada e intenté hornear algo de panzu. Encontré café también. Una taza de café con pan en la mañana, bastante japonés, ¿no? No, siento que estás equivocada sobre eso. Mientras decía eso, Kurumi colocó un terrón de azúcar en el café. Al ver esto, Empty inclinó su cabeza. ¿Es extraño? Incluso si no podemos tener hambre, comer pan sigue siendo delicioso. Nosotras no estamos comiendo pan, sino que estamos comiendo la idea del pan en sí mismo. Interrogación de apertura, interrogación de apertura, interrogación de apertura, interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. Kurumi estaba convencida de que Empty no había entendido. Si un cuasi espíritu no tiene sueños, no podrá sobrevivir.
No es una metáfora o algo similar, sino que es un hecho. Kurumi explicó calmadamente ese hecho cruel. Un montón de chicas se extraviaron en este mundo vecino. Muchas de ellas desaparecieron debido a que no tenían ningún sueño. Bueno, no es como si se pudiera hacer algo contra eso. ¿A qué se debe eso? ¿Por qué desapareces? No conozco la razón. Pero, ciertamente la importancia e influencia relativa del cuerpo es débil en este lugar comparado al otro mundo. No morirás por hambruna. No morirás incluso si no duermes. No envejecerás. No sería una broma describir esto como una juventud eterna, pero, si no haces nada durante un largo periodo de tiempo, tu mente será cortada. Por lo que en este punto, la mente estará más preocupada por la vida y la muerte que del cuerpo. Y la cosa más importante es un sueño. Quiero hacer algo. Quiero hacer esto. Quiero tener esto. Deseo puro, una inocente esperanza. Alternadamente, un deseo malicioso también está bien. Dado que el deseo alimenta el corazón en seguir adelante, produciendo una fuerte voluntad para vivir. Consecuentemente, lo contrario también es correcto. Es realmente fácil vivir aquí, pero el mundo vecino no tolera la pereza, sin sueños, sin un fuerte deseo de seguir viviendo, y sintiéndote satisfecho con solamente continuar existiendo. La carne colapsará y la mente se romperá, convirtiéndote en una presencia aislada de los demás antes de eventualmente desaparecer. Jaja. Al percatarse de esta grave situación, Empty asintió. Mientras asentía, una sensación de inquietud repentinamente recorrió su espalda. Creo que esto comenzará mañana, dijo Kurumi en voz baja. Empty recordó lo que ella había dicho sobre que, si no peleaba, moriría. Regresando a la conversación del presente, ¿no era eso por lo que Ibusuki Panie se había sentido tan inquieta? Mira, tu mano izquierda. Empty no pudo contener el aliento. Su sensación de seguridad acababa de ser arrancado. Sí, ella no tenía ningún sueño. Ella no quería ni aspiraba a algo en particular. Para alguien como ella sin recuerdos, esto era algo que debía suceder. ¡Allá! Empty dejó salir un grito ronco, su mano izquierda se había vuelto translúcida. Estaba desapareciendo, su existencia estaba desapareciendo en ese mismo instante. Muy bien. Cálmate. Solamente es tu mano izquierda, pero... Regresó, mi mano izquierda ha desaparecido. Espera, regresó. En un momento, la mano izquierda que desapareció había fácilmente recuperado su apariencia. Solo para asegurarse, Empty abrió y cerró su mano varias veces, sin haber encontrado nada raro en su percepción. Sin embargo, después de un rato, la mano izquierda comenzó a desaparecer nuevamente. ¡Qué molestia! Por favor, busca un sueño. De esa forma podrás regresar a la normalidad junto con tu mano izquierda. A pesar de que un grito parecido al de algún gorrión fue escuchado, no fue proveniente de un animal, sino de Empty. ¿Y entonces? Empty preguntó mientras temblaba. ¿Cómo quieres que haga eso si no tengo recuerdos? Ni siquiera sé en lo que soy buena. Además, ¿en serio quieres que lo haga mientras estamos participando en un juego de matanza? ¿En serio quieres que me ponga a pensar ahora sobre mis futuros sueños? Tokisaki Kurumi respondió con la sonrisa más descarada que había mostrado hasta el momento. Sí, inmediatamente eso fue irrazonable. Verdaderamente irrazonable. Sin embargo, no había más opción. Para el momento en que este juego de matanza termine, Empty-san probablemente caiga en la nada. Antes de llegar a ese momento, espero que hayas logrado encontrar un sueño. Silencio. Por un momento, Tokisaki Kurumi expresó eso con una malvada mirada que repudiarían las personas. Obviamente, cualquiera se ofendería por los comentarios que había hecho. Pero Empty no tenía más opción que aceptar eso. Empty debería trabajar duro. Lo entiendo. Daré lo mejor, sé positiva, jajajaja. No puedo hacer eso si ya soy positiva. A pesar de que había una verdad a medias en sus palabras, poco a poco varias emociones comenzaron a albergar el corazón de Empty. No solamente había desesperación. También había alegría, expectativas, y por supuesto, el deseo de seguir adelante. Un poco de todo existía dentro de ella. Entonces, Kurumi-san, ¿a dónde iremos hoy? Es cierto, ¿hay algo que Empty-san quiera tener? Me gustaría tener libertad, recuerdos, y seguridad. Desafortunadamente, esas no son cosas que se puedan comprar en absoluto. ¿Algo más? Mientras Empty pensaba sobre algo que deseara, se percató de una mancha de suciedad en la parte baja de sus ropas. Nuevas prendas de vestir, también ropa interior.
Si me tropiezo o quedo atrapada en una pelea, las manchas en esta ropa blanca serán bastante notables dado que su vestido era de un color blanco puro, cualquier mancha sería increíblemente llamativa. Si mi ropa te parece bien, ¿te gustaría que te la dé? ¿Eh? La ropa de Kurumi, por supuesto, era de un radiante y resplandeciente estilo de Lolita gótica de tono oscuro. No, eso es demasiado, no te atrevas, oye, Quizás habiendo quedado satisfecha con la respuesta incoherente de Empty, Kurumi comenzó a explicar dónde podían conseguir ropa. Iremos al centro comercial. Allí conseguiremos la ropa. ¿Centro comercial? ¿Existe tal lugar aquí? Sí, y también hay un vendedor para recibir a los compradores, eso es maravilloso. Pero un vendedor, pensé que no había otras existencias viviendo en el mundo vecino a excepción de los cuasi-espíritus, es bastante similar a un NPC de los videojuegos, por lo que no hay problema. ¿Y el dinero de este lugar es? En este mundo, el dinero ni siquiera te sirve para soplarte la nariz, el fin del siglo loco. NT. De acuerdo a la traducción china, lo que Empty dijo es una referencia a Fist of the North Star o el puño de la estrella del norte. A pesar de su falta de recuerdos, conocimiento que jamás había visto antes fluía continuamente en Empty como una corriente fandosa.